Este video en particular es uno bastante interesante y fue captado por Charm City Paranormal. Lo que estás a punto de ver es parte de la investigación hecha en una prisión llamada Crescent, localizada en California. En primer lugar, debes saber que este edificio originalmente fue construido para albergar a pacientes que sufrían de tuberculosis. Después de un tiempo se convirtió en un hospital psiquiátrico y eventualmente en una prisión, antes de cerrar sus puertas permanentemente en 2013. Ahora, con toda esa historia, uno esperaría que este lugar esté cargado de energía negativa. La investigación empieza en el área del hospital del reclusorio abandonado, donde se escucharon algunos ruidos y sonidos incorpóreos muy extraños. En algún punto de la incursión, llegaron a un área de túneles, en total oscuridad. Es así que para mantener la vibra, solo grabaron con una cámara infrarroja y captaron esto. Starting in the chapel's tunnel entrance, we worked our way down to the Maple Building's basement to explore an untouched portion for any signs of activity. It was a rather tame moment in the investigation overall, but after reviewing the footage, I realized we were not alone down there in the dark. This just goes to an exit. Yeah. Yep. We got a really cool chair picture, I think, in this room. Sucede tan rápido que casi pasa desapercibido. Mientras pasaban por un área de barbería del reclusorio, en el sótano, captaron lo que parece ser algo, o alguien, asomando su cabeza, por detrás del marco de la puerta. Cuando revisaron las imágenes en cámara lenta, se hizo más notorio la forma de esta aparición. Podemos ver lo que parecen ser rasgos faciales, como ojos y boca. Eso, sin contar el lugar desde donde aparece, lo cual da la sensación de ser antinatural, y por supuesto, la extraña velocidad con que lo hace. ¿Es posible que esto sea una verdadera aparición paranormal? Pues, las probabilidades son muy altas. Pero, ¿tú qué piensas? El siguiente video llega de TikTok, y aunque no se conoce el contexto del metraje, se nos explica que una familia entera se vio forzada a abandonar su casa debido al constante acoso de los espíritus que habitan ese hogar. El video empieza con ellos fuera de su casa, viendo cómo estas entidades revolotean en las habitaciones. Quien aparentemente es el padre de familia, está grabando el inexplicable evento. Tap it on the window right there. Top window. Bottom window. Bottom window. I can't see him. What the hell does his face look like? Oh, man, it disappeared. Top window. Right. What the hell is it going to zoom in on this? Bottom window. What the hell is going on? He's going through the floor or something. Las imágenes que estamos viendo son tan bizarras que a muchos nos trajo a la memoria esa escena del Conjuro 2, cuando la familia sale despavorida de su casa a mitad de la noche, cuando los fenómenos paranormales se intensificaron, y quizás ese también sea el caso de esta familia. Pero, como no se conoce todo el contexto, es difícil decir si es real o no. Sin embargo, si es real, esperamos que esta familia haya encontrado ayuda. Este es un video de colección, compartido por primera vez hace más de 10 años, es un clásico de lo paranormal.
El joven del video venía experimentando extraños fenómenos en su casa, en especial en su habitación. Es así que colocó una cámara estática para obtener pruebas de estos eventos, y esto sucedió. Se puede ver al hombre durmiendo en su cama, cuando de repente, se escucha un fuerte estruendo, luego la puerta de su habitación se abre misteriosamente por sí sola, la puerta comienza a cerrarse y luego se escucha un fuerte gruñido, seguido de un traqueteo. Ahora vemos cómo el hombre se levanta para ver qué está pasando, y luego, unos momentos después, se puede ver algo moviendo las sábanas de su cama. Entonces, los sonidos retumbantes se pueden escuchar cada vez más fuertes, antes de que de repente se detenga, y el sonido de paso se puede escuchar acercándose lentamente a la habitación del hombre, antes de que la puerta se cierre misteriosamente por sí sola, y luego, se puede escuchar a algo corriendo. Así es que, ¿qué te parece? Con todo lo acontecido en esa habitación y alrededores, es posible que realmente estemos viendo fenómenos paranormales. Un hombre afirma que una noche, mientras él y su familia dormían, alguien, o más bien algo, estaba deambulando fuera de su propiedad, y la cámara de seguridad lo captó. Se pueden escuchar unos espeluznantes sonidos, que provienen del exterior de la casa, luego, la cara de algo parece asomar la cabeza por encima de la cerca, antes de desaparecer rápidamente de la vista. Los extraños y aterradores sonidos continúan, hasta que, lo que sea que acecha afuera, decide asomar la cabeza otra vez, entonces, unos segundos después, vuelve a desaparecer de la vista de la cámara. ¿Podría esta aparición ser una misteriosa criatura, acechando en la penumbra? ¿O solo es una broma pesada, quizás de alguno de sus vecinos? ¿Tú qué piensas? Este misterioso video es algo antiguo, sin embargo aún no tiene explicación, por eso entra en el top. Esta es la historia detrás de él. La mujer del video empezó escuchando extraños e inexplicables sonidos cuando trataba de dormir, así es que decidió poner una cámara, con la esperanza de encontrar una explicación. Cuando el video empieza,
vemos que la cámara está dirigida a su cama. Ahora, mantén en mente que mientras este evento sucede, ella está despierta y no se dio cuenta de lo que pasaba a su alrededor. Al principio podemos ver un extraño movimiento en la parte izquierda de la pantalla, pero se ve más como un fallo de la cámara. Pero aquí es que las cosas se ponen extrañas. Una rara criatura, que se ve como un niño, puede ser visto saltando hacia la cama, desde el lado izquierdo, y es claro que la mujer no lo notó, ya que ella no reacciona a nada. Lo más extraño es que la figura salta desde abajo, y si ves bien, no causa ningún efecto en las cobijas. Las mantas no se aplastan por el peso, siguen igual, como si nadie se hubiera aventado sobre ellas. Y una vez más la mujer no se da cuenta de lo que ocurre. Todo este misterioso evento solo es visible para la cámara. Hasta el momento no existe una explicación razonable para este evento. Pero, ¿tú qué crees que haya sucedido?